Me desinvitaron del cumpleaños de mi mamá porque no me veía bien al lado del novio de mi hermana. Resulta que en realidad era su jefe. Me miró a los ojos y dijo, si todavía insistes en volver a casa, no me llames tu padre. 3 semanas después, la luz, el agua y el internet en su casa se cortaron el día del cumpleaños de mi mamá. Sigue mi narrativa. Quizás te reconozcas en ella. Hola, soy Ricardo, tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Todas las mañanas me preparo una taza de café bien caliente. Buen clima y conduzco menos de 10 minutos al trabajo. Cofundé una pequeña empresa de tecnología enfocada en energía sostenible. No todos entienden lo que hago, incluida mi familia. Todavía creen que me paso los días apretando tornillos y reparando maquinaria, lo cual no me importa. Nunca he sentido la necesidad de explicar. Cuando alguien pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío. Ha pasado un tiempo desde que hablamos, comento. Y eso es todo. No estoy ocultando nada, pero ya no le veo sentido a volver a contarlo. No me he puesto en contacto con ellos en más de 2 años. Sin llamadas, mensajes, vacaciones o cumpleaños, nada. Solo un largo tramo de calma como si la conexión entre nosotros se hubiera cortado y nadie intentara repararla. Solía sentir que la familia era todo. Pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi madre, acababa de reservar un viaje y me había tomado tiempo libre del trabajo. El plan era simple. Volver a casa temprano, quedarme unos días y ayudar con los preparativos como todos los años. Nada extraordinario. Solo quería ayudarlos. Sé que contacté a mi madre de inmediato, pero mi padre respondió después de solo 2 timbres. Estaré en casa 2 días antes, anuncié con indiferencia. Si hay algo que necesites que recoja o con lo que necesites ayuda, házmelo saber. Inicialmente respondió vagamente, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente más pesada de lo normal, como si estuviera tratando de evitar algo. Ricardo, si es posible, tal vez no vengas a casa este año. En ese momento asumí que solo estaba preocupado por mi horario. Está bien, papá, dije todavía agarrando un cigarrillo. Cogí la taza de café, lo tengo todo organizado, no es ninguna molestia. La pausa fue más larga esta vez. Luego volvió a hablar más firme pero más frío. Jessica traerá a su novio a casa este año. Es un gerente, alguien importante. Habla bien y se comporta correctamente. Y tu trabajo, bueno, no es muy cómodo para hablar, así que es mejor que no vengas. En ese momento sentí calor subiendo desde la nuca hasta mi cara. Mi corazón se aceleró y automáticamente acerqué mi taza de café. ¿Qué demonios acabas de decir?, exclamé, incapaz de mantener mi voz tranquila. ¿En serio me estás diciendo eso ahora mismo? Él no lo discutió, ni lo retiró ni lo suavizó. En cambio, respondió simple y bruscamente. Si vienes a casa solo avergonzarás a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames tu padre. Y luego colgó sin un momento de pausa. Colgué el teléfono. Mi palma todavía temblaba y estaba algo pegajosa por el sudor. El apartamento estaba completamente en silencio. Sin televisión, sin pasos, solo yo parado allí mirando al vacío como si me hubieran arrancado de mi vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza lenta y clara como una grabación atrapada en repetición. Tu regreso a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si aún insistes en volver, no me llames tu padre. Por un momento me pregunté si lo había escuchado mal, pero no. Cada palabra y tono era frío como el hielo y sólido como una piedra. No hubo ningún desliz de la lengua ni lugar para la esperanza. Apreté la mandíbula, mi garganta se tensó como si algo se hubiera alojado allí y se negara a moverse. Inmediatamente los recuerdos comenzaron a regresar. Pagué en silencio todas sus facturas, incluidas la electricidad, el agua e internet. Durante más de 2 años, nadie mencionó nada y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Rápidamente tomé mi teléfono, mis manos todavía temblaban ligeramente a pesar de que mi mente había comenzado a enfriarse. Abrí la aplicación bancaria y bajé para ver mi historial de transacciones. Mi único propósito era ver cuánto había gastado en mi familia durante los 2 años anteriores. Necesitaba un número para mi factura de energía, factura de agua y servicio de internet todos los meses sin falta.
Cada pago se manejó a tiempo y se dedujo automáticamente de mi cuenta. Durante 2 años seguidos se han pagado casi $400 al mes sin falta. Me desplacé suavemente hasta el final. Cantidad total gastada $9.842 con 17 céntimos. Me quedé mirando ese número durante unos segundos más. No porque estuviera asombrado, sino porque algo dentro de mi pecho se había asentado de repente. Ni pena, ni siquiera furia, sino solo un espacio vacío. Casi $10.000. Y ahora me etiquetan como la vergüenza de la familia. Cuando miré la enorme lista de transacciones bancarias surgió una pregunta silenciosa, una que nadie en mi familia se había planteado en 30 años. ¿Alguna vez Jessica ha hecho tanto por nuestros padres como yo lo tengo? No eran celos y yo no estaba buscando crédito. Era simplemente que si se me considera la vergüenza de la familia contra quien se está evaluando, yo había pagado aproximadamente $10.000 en gastos de manutención para ellos en secreto sin pedir nada a cambio y sin mencionarlo nunca. ¿Qué pasa con ella? ¿Alguna vez tuvo que hacer un sacrificio o rogar por ayuda o llegó sonriendo bonita y causó impacto con un vestido encantador mientras sostenía a un novio exitoso? No estaba pidiendo llevar la cuenta, estaba pidiendo porque por primera vez noté que en esta casa nunca se consideraba la justicia. Me había acostumbrado a quedarme al margen desde que era niño. En las fotos familiares con frecuencia estaba parcialmente oculto detrás de otra persona o capturado en el borde del marco. No estaba exactamente mirando a la cámara. Nadie me dijo nunca que me hiciera a un lado, pero siempre lo hice. Jessica estaba en el centro de cada evento importante en nuestra familia, desde cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas. Siempre había una razón para que todos se unieran, consolaran y celebrarla. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó si estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo, pero la diferencia entre nosotros nunca fue de edad. Ella era la esperanza, la niña orientada al futuro que nuestros padres mencionaron con orgullo cuando los familiares los visitaban. Y a mí en las mismas conversaciones, si me mencionaban, era como una breve nota al pie. Ricardo, él está bien, creo que trabaja en tecnología. Yo solía creer que si trabajaba lo suficiente, me mantenía alejado de los problemas y manejaba todo con calma, eventualmente me verían. Sin embargo, no lo hice. Resulta que cuando estás acostumbrado a ser invisible nadie se da cuenta cuando te vas. Empecé a cubrir los gastos de servicios públicos de mis padres, luz, agua e internet hace casi 2 años. Mi madre llamó primero y todo empezó ahí. Ese día se quejó de cómo había subido el coste de la vida, de cómo las facturas de este mes habían aumentado inesperadamente y de cómo sus ingresos de jubilación ya no eran suficientes. Entonces, con suavidad y vacilación, dijo, si pudieras ayudarnos aunque sea un poco, significaría mucho. Acepté. En ese momento yo asumí que solo pasarían unos meses hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, los meses que siguieron fueron exactamente iguales al anterior. Nadie mencionó terminarlo y no había un plan B. De vez en cuando preguntaba: Jessica está ayudando en algo, mamá. Ella siempre evadía el tema. A veces decía: solo ayúdanos este mes. Tu hermana colaborará la próxima vez. Otras veces: tu hermana está cubriendo los gastos médicos de papá. Eso tampoco es fácil. Escuché esas líneas tantas veces que podría recitarlas de memoria. Y solo sonreí y lo dejé pasar cada vez porque sabía que nada de eso era cierto. Así que seguí enviando el dinero, casi $400 por mes, de manera confiable y silenciosa, sin quejarme. Nadie lo mencionó. No era que no me importara. Era simplemente que sentía que era lo correcto. Solía pensar que si era lo suficientemente callado y responsable se darían cuenta. Pero hoy, después de todo, me miran y dicen: soy la vergüenza familiar. Después de un tiempo, todo a mi alrededor estaba en silencio y yo solo me senté allí paralizado en el sofá. Todavía tenía mi teléfono en la mano. Ya no estaba enojado ni desconsolado. Solo había una emoción clara en mi pecho, algo como: ya es suficiente. Después de eso, abrí mi aplicación bancaria, me desplacé hacia abajo hasta la sección de pagos automáticos donde había configurado transferencias mensuales para cubrir los gastos de mis padres de luz, agua e internet. Ingresé cada cosa una por una y las cancelé sin dudarlo. Lo hice suavemente, no para vengarme, sino para preservar lo único que todavía tenía una apariencia de autoestima, lo único que no me habían quitado. Aproximadamente una semana después recibí el primer mensaje de mi madre en el mismo tono tranquilizador que siempre usaba. No se mencionó lo que había sucedido ni hubo una disculpa.
Solo recibí un aviso de que la factura de Internet está vencida, ¿puedes encargarte de ello? Leí el mensaje, miré la pantalla por un tiempo y luego dejé el teléfono sin responder. No porque estuviera tratando de hacer una declaración, sino porque después de todo lo primero que pensaron en decir fue pedirme que pagara la factura de Internet. No hubo un «¿estás bien?», ni siquiera un básico «¿podemos hablar?». Así que permanecí en silencio. Y ese silencio para mí lo decía todo. 2 semanas después, mi padre llamó. El teléfono sonó un par de veces antes de parar. No respondí. Unos minutos después dejó un mensaje de voz. Su tono era agudo e impaciente como siempre lo había sido. La compañía eléctrica llamó. «La factura de este mes no se ha pagado, ¿qué pasa?». No hubo preocupación. No se mencionó lo que dijo el día que llamé para decir que estaría en casa para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y así permanecí en silencio hasta el cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mi madre fue alrededor de 3 semanas después de que mi padre me aconsejó que no volviera a casa. La fiesta continuó normalmente con su pastel de pollo asado favorito de su panadería favorita y algunos parientes cercanos reunidos alrededor de la mesa. A excepción de mí, todo había sido meticulosamente planeado y ejecutado. Esa tarde a las 4 de la tarde exactamente, estaba sentado en mi sala de estar con una taza de café que se había enfriado hace mucho cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Miré su nombre en la pantalla durante unos segundos antes de colgar el teléfono. No respondí. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Mi padre llamó unos minutos después, seguido de Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Los dejé ir a todos. No hay curiosidad, nadie que responda. Me quedé donde estaba, apoyado ligeramente contra el respaldo de la silla, mi mirada fija en el vidrio empañado. El cielo afuera era un gris monótono. No llovía, pero sí frío, de esa manera silenciosa y rastrera que sugiere que el invierno acaba de rozar tu umbral. Las comunicaciones empezaron a llegar aproximadamente 10 minutos después. Mamá fue la primera. «Ricardo, la electricidad se ha apagado. Toda la casa está oscura. Por favor, paga la factura». Cogí el teléfono y leí su mensaje en silencio. No había enojo ni sorpresa, solo un tranquilo vacío arrastrándose por mi pecho, del tipo que te pasa cuando has pasado años cuidando a una familia y eres el único que queda para soportar la carga. Entonces mi padre dijo: «No hay agua. No podemos cocinar. Ocúpate de esto ahora». Después de eso, Jessica respondió: «No hay internet. Están llegando invitados. Por favor, arregla esto urgentemente». Miré el reloj y eran las 5:12 de la tarde. Recordé con claridad que cancelé todos los pagos automáticos hace exactamente 3 semanas, justo después de que mi padre me informara que si insistía en volver a casa, no debería volver a llamarlo papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños, me habían dicho que no asistiera. Todo empezó a cortarse. La luz, el agua y el internet desaparecieron. Justo cuando más lo necesitaban no les respondí ni les llamé. No sentí la necesidad de explicarles. Simplemente me senté allí girando cuidadosamente la taza de café frío en mis manos, con los ojos todavía fijos en la ventana, como si estuviera viendo más allá de todo lo que podía ver. Y en ese momento me di cuenta de que no llamaban porque me extrañaban. Llamaban porque no quedaba nadie para soportar su peso. Alrededor de las 6 de la tarde mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, esta vez sin parar. Pero ya no eran mis padres ni Jessica. Eran los parientes que solo visitan en días festivos pero se sienten con derecho a juzgar. Las comunicaciones llegaron en oleadas. Algunas personas me etiquetaron como irrespetuoso. Uno comentó abiertamente: «Avergonzaste a tu madre delante de toda la familia». Otro, más sutil pero igual de devastador, dijo: «Tu hermana tenía razón. La gente como tú no debería aparecer en un día feliz». Leí cada mensaje sin responder. No porque el silencio implicara acuerdo, sino porque me había cansado de dar explicaciones a personas que siempre elegían a la multitud más ruidosa por encima de lo que era correcto. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando la pantalla se iluminó de nuevo. La tía Laura era el único miembro de la familia que todavía confiaba en mí.
Estaba llamando por vídeo a través de una aplicación antigua que solo ella y yo todavía usábamos porque éramos las únicas que nos importaba lo suficiente como para mirarnos a los ojos cuando era necesario. Hice una pausa un momento antes de responder en el segundo timbre. Lo primero que vi fue su rostro algo oscurecido por la iluminación amarilla de la cocina, detrás de ella un lugar que conocía como la palma de mi mano. Cada grieta en la pared y cada gabinete ruidoso. Pero esta noche la habitación se sentía diferente. Había tintineos de cubiertos, risas inquietas y pequeñas conversaciones al azar en el fondo. Me miró a través de la pantalla, sus ojos cálidos y preocupados. «¿No vas a pagar por eso, Ricardo?» Su tono era ligero, como si estuviera tratando de averiguar qué estaba pasando. La miré a los ojos y cuando finalmente hablé mi tono era lento, como si estuviera sacando a la luz algo que había enterrado durante demasiado tiempo. «¿Sabes, tía? Fue papá quien me dijo que no viniera». Tragué saliva con fuerza. Dijo que si seguía insistiendo en aparecer, ya no debería llamarlo mi padre. Se quedó en silencio. Sus ojos cambiaron como si estuviera estudiando la habitación detrás de ella. En ese momento la llamada se convirtió en un caos. Podía oír la voz de mi madre a través del ruido. «Dile que me avergüenzo de él». «En este día de todos los días, ¿cómo pudo hacer esto?», dijo mi padre bruscamente y en voz alta. «No es tan grave. Solo está pagando algunas facturas. ¿Qué clase de hombre se vuelve mezquino por dinero?». Otra voz. Creo que era mi tío. Pobre Jessica teniendo que lidiar con un hermano así. Pasos se acercaron a la cámara. Jessica apareció detrás de la tía Laura con los brazos cruzados y los labios torcidos con molestia. Incluso contestó la llamada. «Mamá ha estado llorando todo el día. ¿En serio le importa?». No tiene vergüenza en absoluto. No dije nada. Solo observé y permanecí en silencio como si fuera la única forma de defenderme. Me fui. Justo cuando estaba listo para terminar la llamada, otra cara apareció en el lado izquierdo de la pantalla. Un joven con cabello perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró con confusión en sus ojos y luego sonrió vacilante. «Hola, jefe», respondió con su voz algo áspera, como si no estuviera seguro de si las palabras pertenecían a esta situación. Me congelé. Mi mirada permaneció fija en la pantalla e inconscientemente agarré el teléfono más cerca. No había esperado esto. No aquí. No en la noche en que todos sintieron que era demasiada vergüenza ser invitado. Lo miré fijamente durante unos segundos más y luego todo encajó. Su expresión, la forma en que habló. Por supuesto, era uno de los nuevos empleados que se habían transferido recientemente de nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos y me había enviado 2 informes, pero no tenía idea de que era el novio de Jessica, al que todos intentaban impresionar. La habitación detrás de la tía Laura pareció contener la respiración. Noté que miraba por encima del hombro y la cocina estalló en una conmoción frenética. Entonces alguien dijo en voz baja: «Espera, ¿cómo acaba de llamar a Ricardo?». Otra voz siguió confundida: «Jefe, ¿eso significa que Ricardo es el jefe del novio de Jessica?». Los susurros crecieron. Como una ola ascendente superpuesta e inquieta. Y yo solo seguí mirando la pantalla. Sin asentir ni negar. Simplemente estoy esperando a ver a dónde va. Y justo entonces el joven se enderezó, miró más allá de la cámara a los demás en la habitación y habló claramente. «En caso de que no lo supieras. Trabajo en Pacific Heritage. El señor Ricardo es uno de los cofundadores de la empresa». Sus comentarios fueron nítidos y obvios, lo suficientemente fuertes como para cortar el ruido de los platos y los murmullos, y la habitación cayó en un silencio inusual. No es incómodo, simplemente aturdido. Todavía lo hice. No dije nada, junté mis labios y asentí suavemente en confirmación. Volvió su mirada a la computadora con los ojos muy abiertos y dije con calma, de manera uniforme, como si las palabras lo hubieran estado esperando: «Espero que tu gran presentación salga perfecta». Luego me desconecté. Esa noche dormí profundamente. Sin dar vueltas en la cama, sin sacudidas en la oscuridad, con viejas preguntas repitiéndose en mi mente. Por primera vez en años me sentí ligero. No por satisfacción, sino porque finalmente reconocieron quién era yo. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se hubiera desvanecido por completo filtrando a través de las finas cortinas, fui a buscar mi teléfono y revisé mis correos electrónicos como de costumbre.
Algunos recordatorios de reuniones, un par de comentarios de contabilidad y luego noté un nombre que no reconocí en el campo de Harry Kane. Abrí el correo electrónico. La primera línea me impactó de inmediato. Lo siento, no sabía que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Arqueé una ceja, me incliné hacia la almohada y continué leyendo. Harry escribió que había estado realmente asombrado al descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo. Y luego, sin eludir ni suavizar las cosas, dijo, no esperaba que fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en un aprieto delante de todos. Puse el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos brevemente. Me tomó unos minutos volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta lentamente, con claridad y sin adornos. Harry, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para quedarme en mi gracia. Piensa bien antes de hacer nada. Y que conste que no traigo a la familia al lugar de trabajo, presiono enviar. No más pensamientos, ninguna emoción persistente. Para mí eso fue suficiente. Algunas cosas una vez aclaradas. No necesito nada más. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras estaba terminando una reunión con los jefes de departamento y tomando notas, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre Jessica, mi hermana. Lo miré fijamente durante unos segundos antes de presionar rechazar. No por rabia para no hacer un punto, sino simplemente porque había tenido suficiente de disculpas que solo aparecían después de que todo ya se había derrumbado. En 5 minutos llegó el mensaje. Lo siento, no pensé que Harry cambiaría así. Eres su jefe. Si dijeras algo estoy segura de que te escucharía. Por favor, habla con él. Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé en ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, que no era ni demasiado larga ni demasiado corta para que ella entendiera. Harry no se fue porque yo se lo dije. Se fue por cómo vives, cómo tratas a la gente, cómo menosprecias lo que no entiendes y como siempre supongo que con una voz lo suficientemente suave puedes dirigir a cualquiera. Presioné enviar, puse el teléfono de nuevo en mi bolsillo y volví a mi escritorio. Sin embargo, menos de un minuto después llegó otro mensaje. Sé que me equivoqué, esta vez lo digo en serio, cambiaré, por favor, créeme. Solo esta vez. No respondí. Lo leí, me quedé con él un rato y nada se movió dentro de mí. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa. Está en cuando llega la disculpa. Borré suavemente el mensaje. No dejé nada atrás y volví a mi vida actual. Una semana después, un viernes por la tarde, cuando volví a casa desde el garaje, me congelé en el porche. Mis padres estaban en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta, sus rostros demacrados por el agotamiento del largo viaje. No pregunté por qué estaban aquí, si habían viajado hasta aquí para verme. No fue una visita casual. Abrí la puerta y les di la bienvenida. Sin tensión, sin cortesía forzada, solo una simple elección. No quería tener esa conversación afuera, donde hacía viento. Nos sentamos en la sala de estar y el té en la mesa todavía estaba humeante. Mi padre habló primero. Se disculpó en un tono más tranquilo de lo normal. Mi madre agregó que habían pensado bien las cosas. Tal vez habían ido demasiado lejos y las cosas nunca deberían haber llegado a este punto. Permanecí en silencio y no interferí, solo escuchando para ver si esta disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de algo más. Y como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ricardo, y la familia se ayuda mutuamente. Te criamos, te envié a la escuela. Todo lo que tienes ahora, una parte viene de nosotros, ¿verdad? Lo miré. Mi semblante permaneció sin cambios, pero mi postura se enderezó un poco. Entonces mi madre habló en voz baja, como si estuviera diciendo algo bastante sensato. Si pudieras enviarnos unos $2000 al mes, solo un poco de apoyo. No es mucho para alguien como tú. Miré a las dos personas sentadas en mi sala de estar. Las mismas personas que una vez me echaron de un evento familiar porque pensaban que era una vergüenza. Y ahora estaban sentado en mi casa poniendo un valor monetario en su disculpa, $2000 cada mes porque era su hijo. Y para ellos mi éxito era una deuda que les debía. Siguiendo su petición dejé escapar una risa silenciosa.
No fuerte o sarcástica, pero del tipo que obtienes cuando alguien te cuenta una historia que no tiene sentido. Miré a mis padres. Sus ojos estaban fijos en los míos como si esperaran que asintiera de acuerdo. Pero no estaba enojado. Había llegado demasiado lejos para que me molestaran cosas como esta. Me recliné en la silla, mi voz tranquila y clara. ¿Qué hay de Jessica? ¿Cuánto contribuirá ella cada mes? La habitación pareció detenerse en ese punto. El aire se tensó. Mi padre echó un vistazo a mi madre. Ella respondió lentamente. Su voz bajó un poco. El trabajo de tu hermana sigue siendo inestable. Y la ruptura con Harry le ha pasado factura. Asentí suavemente sin sorprenderme. Las mismas viejas excusas vestidas de lenguaje empático. Pero eran meras evasivas. Levanté la mirada. Los miré directamente y dije, si ella acepta apoyarte con $2000 por mes, haré lo mismo. Ni más ni menos. No dijeron nada. Me miró fijamente, intentando averiguar si hablaba en serio. Continué en voz baja, o si quieren que cargue con la cantidad completa, necesitaré algo por escrito, un acuerdo legal que confirme que después de que ambos fallezcan, la casa me pertenecerá por completo. Me quedé quieto después de eso. Sin presión, sin más explicaciones, solo esperé a ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, estaba estableciendo los términos de algo que siempre habían sentido que era mi responsabilidad. Tan pronto como terminé de hablar, el público cayó en un silencio profundo y denso. Mi padre de repente se puso de pie. Golpeó la palma de la mano contra la mesa de madera dura, volcando la taza de té y vertiendo su contenido por un lado. Su grito resonó por la habitación, su pecho subía y bajaba con furia. Estás poniendo condiciones para tus padres. Te criamos durante más de 20 años y ahora quieres sacarnos el dinero de esta manera. ¿Qué clase de vida estás viviendo, eh? Gritaba tan fuerte que no me sorprendió que la gente de al lado lo oyera todo. No me moví ni me estremecí. Simplemente me senté allí con las manos apoyadas en los apoyabrazos de la silla, la mirada fija en él. No era frío, pero ya no era gentil. Esperé a que terminara antes de ponerme de pie con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos que acababa de crear. Creo que ambos deberían irse de mi casa. No fue una amenaza. No fue dicho con enojo. Fue simplemente una súplica de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto podía proporcionar. Nadie dijo nada más. Solo el sonido del equipaje arrastrándose por el piso de madera y la puerta cerrándose detrás de ellos, más silencioso que todo lo que acababan de dejar dentro de mí. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi aquí en mi propia casa. No prohibí sus números de teléfono, no cambié mi dirección de correo electrónico ni los corté por completo. Dejé de comunicarme con ellos y esperé. Esperé para ver si todavía me considerarían un miembro de la familia después de que ya no estuviera bajo la sombra del deber y la obligación. En los últimos 2 años no ha habido ninguna llamada o mensaje preguntando cómo he estado, ninguna mención de cumpleaños, saludo, incluso un básico ¿cómo estás? Solía creer que un día cambiarían. Sin embargo, me he dado cuenta que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca han reconocido que estaban equivocados en primer lugar. Todavía vivo aquí, trabajo y sigo con mi existencia diaria. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero automático emocional ansioso por dar y ser dañado en nombre de la obligación. Y si hay algo que he aprendido de todo esto es que la familia no es un lugar donde las personas pueden exigir amabilidad y llamarlo amor. Una familia real es aquella en la que eres valorado como persona independientemente de lo que tengas para ofrecer. No como una billetera, no como un plan de respaldo, no como un último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de terminar este capítulo me gustaría hacerte una pregunta. ¿Me equivoqué al decidir no regresar por negarme a ayudar a mis padres con $2000 por mes a pesar del hecho de que ahora son mayores y me criaron? Solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa. Pero después de ser tratado como un extraño en mi propia casa más veces de las que puedo contar, elegí ponerme de pie y romper el ciclo. Fui demasiado frío tal vez. Finalmente estaba aprendiendo a apreciarme a mí mismo en el momento perfecto.